Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recordarles que si usted está aquí, está interesado en participar en nuestro pasadía familiar del próximo sábado, en la mesa de allá atrás puede pasar con nuestra hermana Carmen Ramos y ponerse de acuerdo con ella para también los pagos y todo lo que es la coordinación de esta actividad. Amós capítulo 8, verso desde el 1 al 14. Amós capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 14. El canastillo de fruta de verano. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar. Los echarán fuera en silencio. Verso 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá, y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios Odán y por el camino de Berseba, caerán y nunca se levantarán. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, rogándote, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Confronta nuestro engañoso corazón con nuestro pecado y llévanos a la cruz, al oportuno socorro. Tú nos llamas, oh Dios, a vivir delante de ti en santidad. Tú nos llamas a tener misericordia del pobre, del menesteroso. Tú nos llamas a no menospreciar tu palabra. Danos, oh Señor, la disposición de escucharte. Danos la disposición de obedecerte y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Estos favores te lo pedimos por Jesús. He titulado este sermón Advertencias, 3 advertencias que valen más que un par de zapatos. 3 advertencias que valen más que un par de zapatos. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue al Calvario con una cruz a cuesta aquel que también por amor entregó el alma entera.
Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza, y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti. Por amor, por amor, por amor. Estas son algunas estrofas de una canción muy conocida compuesta por un maestro dominicano llamado Rafael Solano. Resalta todas las cosas que se han hecho por amor. Ahora, usted se ha preguntado cuántas cosas se hacen por el dinero, de lo que es capaz la codicia humana, por el beneficio de algunos. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspuestos a muchos dolores. La NTV dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo por su intenso deseo del dinero, se desviaron de la fe verdadera, sufriendo muchas heridas dolorosas. En el Antiguo Testamento, por dinero, Acán desobedeció a Dios, codició un manto babilónico, lingote de oro y varios ciclos de plata, y causó el apedreamiento de él y de toda su familia. Por dinero, los hijos de Elí, llamados a ser santos, eran unos negociantes. Por dinero, Acab y Jezabel, primer libro de Reyes, mataron a un hombre llamado Nabot para despojarle de su viña. Por dinero, Balaán estuvo dispuesto a maldecir al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, por dinero, Ananías y Zafiras mintieron al Espíritu Santo y fueron fulminados en el mismo momento. Simón el mago trató de comprar el don de Dios y quedó bajo maldición. Por dinero, los fariseos rechazaron a Jesús porque amaban el dinero y no querían que Jesús interpusiera en la religión que ellos tenían, en el mercado, en el negocio que ellos tenían. Por dinero, un infame llamado Judas vendió al Salvador por 30 piezas de plata. Por dinero el ser humano estuvo dispuesto a vender el Salvador. Este pasaje nos muestra 3 grandes advertencias. La primera, no ignores la corrección de Dios, porque es parte de su misericordia. La segunda advertencia, no ignores el poder de la codicia, porque te lleva a la idolatría y a la injusticia social. Y la tercera, no ignores la apatía espiritual a la palabra de Dios, porque Dios puede abandonarte de una manera definitiva. Lo voy a repetir. Veo aquí en este pasaje 3 grandes principios a ser considerados. No menosprecies, no ignores la corrección de Dios, porque la corrección de Dios es parte de su misericordia. No ignores el poder de la codicia en tu corazón, porque te puede llevar a la falsa religiosidad y a la injusticia. No ignores la apatía a la palabra de Dios, porque Dios puede abandonarte de una manera definitiva. Lo primero, versículo 1, no ignores la corrección de Dios, porque es parte de la misericordia de Dios. Y aquí vemos el anuncio del juicio de Dios. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y me dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová,
Ha venido el fin sobre mi pueblo, no lo toleraré más. Los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos en todo lugar, echarán fuera en silencio. Aquí vemos el anuncio del juicio. Si usted ha estado con nosotros durante la predicación en el libro de Amós, ha visto que Amós una y otra vez, o Dios a través de su profeta, está llamando al arrepentimiento. Esta es una ilustración del juicio de Dios. Como veíamos el domingo pasado, una canasta llena de frutas aprovechables. Y lo que Amós está ilustrando es que ya el pueblo de Israel está listo para el juicio. ¿Qué usted hace con una canasta de mango que esté bien madura, como veíamos el domingo pasado? Frutas de temporada, frutas de verano, dos cosas. O se las come usted, o se las comen los gusanos, se descompone y es destruida. Amós, ¿qué tú estás viendo? Tú estás viendo esta canasta. De igual manera, dice Dios, el pueblo está listo, está maduro para ser llevado a juicio. Dios se está levantando por medio del profeta para venir a juzgar el pecado impenitente de la nación de Israel. Él responde una canasta de fruta de verano. Ahora, si usted puede girar 2 hojas hacia atrás y acompañarme al capítulo 4, versículo 6 de Amós. Mira lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Versículo 6, Amós 4. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os detuve la lluvia 3 meses en la época antes de llegar la siega, e hice llover alternativamente sobre una ciudad sí y sobre una ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y sobre la otra no llovió y se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban con toda. ¿Qué dice Dios? Mas no os volvisteis a mí. Os herí con viento solano, con oruga, langosta, plagas, vuestros huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales, pero nunca os volvisteis a mí. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad como la que envié en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Con cautiverio de vuestros caballos se hice subir hedor de vuestros campamentos a vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí. Plagas, sequías, hambres, muerte de sus primogénitos, hedor en su propia casa. Ese mal olor, fue un animal que se murió un ratón. No, los hijos de Israel han muerto y aún así ellos no se volvieron a Dios. Ahora, hermano, nosotros pudiéramos estar en este lugar sentados y ver, wow, cuán duro estos corazones de este pueblo. ¿Cuántas veces tiene que Amós recalcar el llamado y va a volver a hacerlo otra vez? ¿Pero has pensado tú en la dureza de tu corazón? ¿Puedes ver tú la dureza de tu corazón? ¿Puedes ver tú tu obstinación en tu manera de pecar en esta mañana? No creamos nosotros que somos mejores que ellos. Esto está aquí para que nosotros podamos reflexionar y, al igual que ellos, no cometer ese pecado de rechazar el juicio de Dios, de rechazar la disciplina de Dios. El juicio de Dios va a ir increscendum, pero siempre hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado a la misericordia, hay un llamado a la reflexión. El hecho de que tú no quieras escuchar la voz de Dios, o más bien de que tú estés ignorando el llamado que Dios te hace, no te exime de culpa. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7. Citando a Proverbios 3:12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Y escucha la pregunta que hace el autor de los Hebreos. ¿Qué padre, qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué padre responsable es aquel que ve a su hijo camino a la destrucción y lo deja tranquilo? Por eso, hermanos, nosotros no debemos ignorar la disciplina, la corrección de parte de Dios, porque es un acto de misericordia. Cada vez que nosotros estamos aquí proclamando la verdad del Evangelio, llamando al arrepentimiento, viendo estos pecados del pueblo de Israel, no es para que salgamos de aquí pensando que somos mejores, es para que nos miremos en el espejo, porque si Dios castigó al pueblo de Israel, también lo va a hacer con nosotros. Romanos capítulo 3 y la carta de Romanos nos dice que Dios tuvo muchas misericordias con el pueblo de Israel. Dios le dio la ley, los profetas, los patriarcas, el pacto, la revelación escrita. Hasta el Salvador fue descendiente de Israel judío. Y ellos no quisieron volverse a Dios. Padres que estás aquí, así como tú demandas la obediencia de tus hijos y tú quisieras que tus hijos te obedecieran sin tener que darles argumentos a favor de la obediencia, de igual manera como hijos de Dios nosotros debemos responder a la disciplina de Dios, a la corrección de Dios. De manera reflexiva. Por eso nosotros instruimos, motivamos a la membresía de la iglesia, porque en la iglesia tú eres amado, tú eres corregido, tú eres ayudado, tú eres disciplinado. Cuando tú pecas, eres restaurado. Quizás algunos no quisieran verse en eso, que le pidan cuentas, que se les llame a capítulo en su manera de actuar. Quizás por eso algunos escuchan en la última canción allá afuera, para no asumir ningún compromiso con Dios. Quizás algunos, a pesar de conocer el pecado, lo siguen practicando. Cuidado. No ignores la corrección de Dios. No ignores el llamado al arrepentimiento. Dios está diciendo, ha llegado el momento para pasar cuentas a Israel. Pero Él ha tenido muchas misericordias. Un centenar de misericordias. Poco a poco, paulatinamente. No ignores la corrección de Dios, porque la corrección de Dios es un acto de su misericordia. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos ver en el versículo 4 un llamado a no ignorar el poder de la avaricia, porque te lleva a una idolatría y a la injusticia social. No ignores el poder de la avaricia, porque te puede llevar a la idolatría y a la injusticia social. Y al hablar de la idolatría, de la avaricia, del amor por los bienes, por las posesiones, por favor, no pienses que solamente son los ricos los que son avaros. Por favor, no pienses que solamente son los que tienen dinero que codician los bienes de esta tierra. Tú y yo podemos santificar nuestra avaricia. Podemos hacer que se vea de una manera piadosa el amor a los bienes. Como me dijo mi sobrina Sara Amelia, la pequeña, yo me quiero casar con un hombre que sea pastor, que sea cristiano, evidentemente, y que sea millonario. Yo le digo, cuidado, te puedes casar con un falso profeta de la prosperidad. No, eso no es malo, que sea millonario, tío. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es el versículo 4? Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo,
¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a ellos? La codicia, el afán por las posesiones. Mira lo que está diciendo este versículo. Ellos están explotando a los pobres, a los necesitados. Pero el versículo 5 dice, ¿cuándo es que se va a acabar el mes? ¿Cuándo es que va a pasar el día de reposo? ¿Cuándo es que va a pasar la fiesta? Ellos están guardando los días de reposo, las fiestas instituidas por Dios. Pero lo que ellos anhelan realmente, wow, nosotros aquí, pudiendo estar mercadeando allá afuera. Nosotros en este día de reposo, pudiendo estar negociando, vendiendo pan, vendiendo trigo, buscando dinero. Pero ellos están cumpliendo con Dios. Aquí hay una advertencia a la codicia. Dios tiene cargos contra ellos. Mercaderes codiciosos de Israel, que están dispuestos por amor al dinero a cometer cualquier pecado, ni siquiera tomar en cuenta el nombre de Dios. Su cuerpo está en las fiestas, está en el día de reposo, pero su corazón está en el mundo, los placeres, la vanidad, la avaricia. Por eso decimos, cuidado con el poder de la codicia en tu corazón. Tú pudieras estar aquí escuchándome, tus oídos están aquí, pero ¿dónde está tu corazón? Trabajólico. Él es un trabajólico, términos que se le da a la codicia, a la avaricia. Él es una persona muy preocupada por su futuro, para garantizar un futuro. Y no estamos diciendo que usted no trabaje, que usted no provea, que usted no estudie. Usted sabe a lo que la palabra de Dios habla. Usted sabe lo que está haciendo, y si no, ha sido mi oración que Dios le dé convencimiento de pecado. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que tú estás atesorando? Porque detrás de lo que tú estás atesorando, inmediatamente irá a tu corazón. ¿Puede usted pensar en alguien que si yo le dijera moda, su mente va fulano? Amor al dinero, fulano. Tacaño, fulano. Injusto, fulano. Un creyente no debe ser definido por la avaricia, por el amor al dinero. De hecho, en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versos 7 al 11, Dios legisló en favor de los pobres y los necesitados. Vaya conmigo, Deuteronomio 15, versículos 7 al 11. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón contra él, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano deliberadamente, generosamente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Versículo 9, guárdate de tener un corazón, de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle nada, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y te contará tu pecado. Sin falta le darás, y no será mezquino tu corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso. Cuando en medio de ti tú veas pobres, dice Dios a su pueblo, no cierres tu mano, no diga, le falta poco ya para el año de la redención donde los esclavos eran perdonados. No.
Siempre habrá pobres, pero Dios es el que provee a los pobres. ¿Y qué le está diciendo Dios a Israel? La manera como yo he de proveer a los necesitados es dándole a algunos de ustedes más de lo que necesitan. No para que lo presuman en Facebook, sino para que veas la necesidad de tu hermano y puedas extender tu mano en generosidad. Salmo 72, 12. Porque Él librará al pobre, al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y Dios salvará la vida de los pobres. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo conocido por su misericordia y por su generosidad. Este no era el caso de Israel en estos momentos. En la época de Amós, la maldad, la codicia llevaba al pecado, a la idolatría. Leía a nuestro hermano Henry en Santiago, capítulo 2, versículo 16. Y si alguno de vosotros le dice al necesitado, vete en paz, caliéntate y sáciate, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Tú ves un hombre que se está ahogando, tú te paras en la orilla y le dices, nada, nada, ponte a nadar para que no te ahogues. Oye, él se está ahogando, ¿por qué tú crees que se está ahogando? ¿Por deporte? ¿Por hobby? Porque no sabe nadar. Tú ves a un hermano necesitado, le está diciendo Santiago a sus oyentes, y tú le dices, ya tú sabes, que te aproveche la comida, que te vaya bien, que te abrigues, cuando tú sabes que no tiene con qué comer o con qué abrigarse. La codicia incentiva una adoración superficial, pero al mismo tiempo incentiva al pecado. Mira cómo dice el versículo 5. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana abriremos los graneros de pan? Y oye la parte B del versículo 5. Achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza. Versículo 6, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Fraude para ganar dinero. El efa, una especie de envase que estaba ya pautado para ser medido, ellos lo ponían más pequeño para que tomara más. O quizás le hacían un fondo cónico. El asunto era que cogía menos de lo que ellos decían que tenía. Las balanzas la truqueaban para tener un mayor margen de beneficio. Alteraban el peso de las balanzas, deshonestos en lo que estaban vendiendo, engaños. Pero mira a qué punto estaban ellos dispuestos. Mezclaban el trigo con basura. No les importaban los estómagos de sus hermanos si se enfermaban. Ellos lo único que les interesaba era su dinero. Vender la basura con el trigo. Poner la paja y la basura con el grano. Yo recuerdo una vez, yo fui a un colmadero y compré una bebida muy refrescante que se usaba en la época de mi juventud. Avena, un jugo de limón con avena. Siempre tenía un sedimento, eso era algo que nadie sabía, pero siempre estaba ahí. Y yo fui, cuando me iba a beber la avena, ahí había una mosca nadando. Yo le dije al colmadero, mira, tiene una mosca. ¿Sabe lo que hizo él? Él agarró la botella y con un pulso increíble movió la botella de tal manera que logró sacar en una gota aquella mosca. Volvió y puso la botella en el lugar y me pasó otra. Yo no pude bebérmela porque yo pensé, ¿cuántas veces habrá él hecho eso conmigo? Pero otro día fui al mismo lugar y había una sumadora, una calculadora científica. Y dije, esa sumadora la estoy vendiendo. Pero esa se parece a la sumadora de mi novia en esa época, Natalie. No, ¿cómo va a ser? Digo, sí es esa. Abra la tapa para ver si tiene el nombre puesto. Y era de Natalie.
Y dice, oh, mira, sí, ahí dice Natalie. ¿Y cómo habrá llegado esa sumadora a esta vitrina? Digo yo, eso mismo me estoy yo preguntando. Pero usted ha escuchado leche que no es leche, que se les da a los niños en desayuno escolar. ¿Ha escuchado usted alcohol que es contaminado con otra sustancia tóxica que mata a las personas? Medicinas falsificadas sin importar la vida de quien la está tomando. Especulación en los precios. Bajos salarios a los pobres. Por casualidad usted ha escuchado, eso no está en cobertura, tu seguro no se agotó. No lo cubre tu seguro. Pero al mismo tiempo, quizás tú has sabido de alguien que se queje de la alta tarifa eléctrica, pero esa misma persona tiene la capacidad de buscar a otro que le truque el medidor para pagar menos electricidad. Podemos ver el pecado a gran escala, pero a veces pasamos por alto nuestro propio pecado. Eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Es una cultura popular, la del engaño, la del menosprecio, la de vituperar a los pobres. ¿Cuál es el peligro? Que Dios juzga el pecado de ellos. Dios es el defensor de las viudas, de los huérfanos y del pobre. Versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿Qué dice Dios? Dios se levanta y dice, yo juro por esa falsa gloria que tiene Jacob, por esa soberbia, esa arrogancia, esas riquezas que ellos están exhibiendo a pesar de su pecado, que no lo voy a dejar pasar. Dios es santo y no va a tolerar ningún tipo de pecado. Las injusticias, aunque usted vea que en esta tierra salgan airosas, contraten buenos abogados, los ladrones, los que defraudan al erario público y salen libres, un día le tendrán que dar la cara a Dios. Dios se levanta y hace un juramento irónico. Por esa grandeza yo le voy a demostrar lo que les va a ocurrir. Ese orgullo impenitente que no les permite arrepentirse de sus pecados. Versículo 8. Consecuencias terribles del juramento. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. ¿Qué está diciendo Amós? Dios se va a levantar y su juicio vendrá como un río que se avecina de manera repentina, arrasando, llevándose todo lo que está a su paso. Ustedes que fueron esclavos en Egipto conocieron las devastaciones del Nilo. Así será la ira de Dios sobre cada uno de ustedes. Les hará temblar de manera repentina, les hará llorar, traerá perturbación. Pero al mismo tiempo, Él anuncia que vendrá tinieblas. Versículo 9. En aquel día haré que se ponga el sol al mediodía. Cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postremería como día amargo. Dios está anunciando un juicio que va increscendo. Cuando llegue aquel día, el día del Señor, y en las Escrituras es ese día donde Dios visita a su pueblo para recompensa de sus escogidos y juicio de sus enemigos. Ahora ellos están identificándose con los enemigos de Dios. Su pecado, su impenitencia, su idolatría, su avaricia, les identifica como enemigos de Dios y Dios viene para castigarlo. Ese día no será de celebración. Ese día habrá eclipse como el que ustedes vieron. En el año 784 a.C. se registra un gran eclipse. A mediodía quedará en tinieblas. Ellos están siendo anunciados de que sufrirán
los juicios que trae el pacto con Dios. Y eso es interesante, porque el pacto de Dios era para bendecirlos, era para prosperarlos. Dios cumplió su parte. Les entró en la tierra prometida, les prosperó, les dio abundancia, cosecharon cosas que ellos no sembraron. Pero ahora ellos están pasando por alto que su pecado va a traer el juicio de Dios. Y eso debe llamarnos a reflexión, porque a veces nos gusta la parte buena de Dios, que Dios siempre me bendiga, que Dios siempre me ayude, que Dios siempre responda a mis oraciones. Pero Jesús dijo, si ustedes me aman, deben guardar mis mandamientos. ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está el reflexionar en las misericordias de Dios? ¿Dónde está la gratitud hacia Dios? Ellos se han olvidado de Dios. Es un día de contradicción. Sus fiestas se convertirán en luto, sus cánticos de alabanza en cánticos de funeral. Sus riquezas se convertirán en cilicio, en pobreza. Su esperanza en muerte. El hijo primogénito morirá y no habrá esperanza. El día dulce del Señor será un día amargo y su poder será deshecho. ¿Usted recuerda Jericó, amurallada, confiada en su fortaleza? Pero Rahab le dice a los espías, nosotros estamos asustados. El pueblo ha perdido toda esperanza delante de ustedes. Porque hemos oído, hemos escuchado lo que Dios está haciendo, lo que a través de ustedes, con los reyes amorreos. Josué capítulo 2, versículo 8 al 11. Ya el corazón de esta nación está deshecho. Ellos están amurallados, no ha llegado el juicio de Dios y ya ellos están asustados. Israel había visto el poder de Dios, pero ellos siguen en su pecado de manera impenitente. ¿Tú has escuchado alguna vez de una persona con mucha riqueza, con mucha abundancia, con mucho prestigio y en un segundo un infarto? Una enfermedad trágica, la quiebra de un banco, una mala inversión económica, un terremoto que destruye todo, una guerra, como está pasando en Ucrania. ¿Crees que los ucranianos están pensando en lo que le va a regalar Papá Noel o en un angelito del trabajo en diciembre? ¿Piensas tú eso? ¿Que ellos están esperando el doble sueldo de diciembre para comprar un plasma? ¡Qué tragedia! Dios viene en su contra. ¿Quién es que viene en contra de ellos? Es Dios. La ira de Dios viene, por lo tanto, es el pago a su avaricia. El llamado es: no ignores la corrección de Dios, porque es un acto de misericordia, pero al mismo tiempo no ignores el poder de la avaricia, de la codicia por los bienes de esta tierra, que te lleva a la idolatría y a la injusticia. Las posesiones, las comodidades, son eso, posesiones y comodidades terrenales que nadie va a sacar de esta tierra. Nada trajiste, nada te podrás llevar. Ellos creen que no hay un Dios. Ellos piensan que no tendrán que rendirle cuentas a nadie. Nosotros somos mayordomos, administradores de lo que Él nos ha dado, pero también tendremos que rendirle cuenta a Dios por los bienes que Él nos ha otorgado. Cuidado. Esto da paso a nuestro tercer y último encabezado. No ignores la apatía a la palabra de Dios, porque Dios puede abandonarte de manera definitiva. Si tú te das cuenta, versículo 12 nos habla de lo que ellos hicieron. El 11 habla de esa hambre de Dios. He aquí vienen días, dice el Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed.
Dios definitivamente dice: yo quitaré mi palabra de en medio de ustedes. Voy a enviar hambre, pero no de pan. Voy a dar sed, pero no de agua. Ustedes van a querer escuchar mi palabra y no habrá más ya oportunidad para escuchar mi palabra. Qué tragedia. ¿Sabes qué? Lo que Dios le está diciendo: yo siempre he sido el tesoro. Yo siempre he sido su proveedor. Yo siempre he sido su protector. Yo siempre he sido su seguridad. Yo siempre he sido su norte, su guía. Pero ustedes, al darme la espalda a mí, amando más al pecado, yo les dejaré a su sabiduría. Marcos capítulo 4, versículo 12. En la etapa final de su ministerio, Jesús enseñaba en parábolas. Y usted lee el versículo 12. ¿Por qué Jesús enseñaba en parábolas? Para que vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Hay una etapa de juicio. Jesús dice: de aquí en adelante a los discípulos le explicaré, a los necios que andan detrás de mí para tentarme, para hacerme caer, para menospreciar mi palabra, para burlarse, para meterme en un lazo, les hablaré por medio de parábolas para que no entiendan. Irán errantes, versículo 12, de mar a mar, de norte a oriente, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Es como una sed que no puede ser saciada. ¿Usted se acuerda la samaritana, Lucas 4? Ella tenía sed, pero no había sido saciada. Los hombres, el cariño, el compartir, la reputación. Jesús le dice: yo te puedo quitar esa sed que tú tienes. Y ella dice: ¿y cómo si tú no tienes vasija para sacar y el pozo es hondo para sacar el agua? No, mujer samaritana, el agua que yo te doy sacia para vida eterna. Esta agua tú bebes y ahorita tendrás sed de nuevo. Eso es lo que ellos están pasando por alto. Sus camas de marfil, sus comodidades, sus riquezas, su idolatría les han hecho olvidarse del Dios verdadero y de la santidad de Dios. Dios destruye al pecador o se aparta de él si no viene en fe y arrepentimiento. La única esperanza es que el pecador se arrepienta y pueda encontrar esperanza, valga la redundancia, para perdón de sus pecados. Pero si él sigue pecando, evidentemente va a cosechar el juicio de Dios. La Biblia nos muestra dos ejemplos. Por un lado estaba Samuel. Desde su niñez constantemente es un ejemplo de una persona que siguió, a pesar de sus debilidades y su pecado, la voz de Dios. Pero por otro lado Saúl, siempre Saúl estaba desoyendo la voz de Dios. Al punto que cuando él le dio la espalda a Dios, estaba desorientado, sin camino, sin propósito. ¿Y qué tuvo que hacer? Buscar una bruja para ir a consultar. Eso pasa con el pueblo de Dios cuando le da la espalda a la palabra de Dios. ¿Por qué el mundo está en tinieblas? ¿Por qué la gente no sabe qué va a hacer con su vida? ¿Por qué los jóvenes quieren quitarse la vida sin propósito, sin estudiar? Como yo decía hace un tiempo en un colegio, una profesora me dijo: por favor venga, háblele, porque estos muchachos no quieren ni estudiar, no quieren trabajar, no quieren hacer nada con sus vidas. Están llenos de salud, pero no quieren aprovecharla. ¿Por qué pasa eso? Porque el pueblo, la humanidad en sentido general, le ha dado la espalda a Dios. Versículo 14. ¿Cómo termina este pasaje? Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Aquellos que van a la idolatría terminarán destruidos. Cerró el telón Dios, dándole la espalda al pueblo de Israel. 400 años pasaron sin Dios hablar. Generaciones y generaciones nacieron y murieron sin haber escuchado una palabra de Dios de manera verídica, un profeta que genuinamente viniera.
de parte de Dios a la nación de Israel. De aquí para allá, y no escuchaban la voz de Dios. Pero un día se levantó un hombre en un desierto proclamando que venía de parte de Dios, Juan el Bautista, y proclamó que el Mesías había vuelto, había venido, que se cumplió el tiempo, y comenzó a anunciar aquel Mesías. Y sabes que ese Mesías creció, Jesucristo el Salvador. Y un día, de manera repentina, mientras él celebraba con sus amigos, como un torrente del río Nilo, vino la ira de Dios sobre Jesús. Fue arrancado de en medio de sus amigos, tratado como un delincuente, golpeado, vituperado, escupido, clavado desnudo. El verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada, clavada en una cruz, con delincuentes, tratado como un vil animal, un salvaje, uno que no merecía ninguna misericordia, vendido por mercaderes. Juan el Bautista, los fariseos, intercambiado por un falso sistema religioso. El primogénito de Dios, su madre fue dejada sin hijo, su hijo primogénito le fue quitada su vida, traicionado por sus hermanos, un entierro vil, oscuridad cubrió aquel momento. Un eclipse, el mundo quedó en tinieblas, la luz del mundo había sido apagada. ¿Cuál fue la razón? Al igual que en los tiempos de Amós, el día del Señor llegó y como el río Nilo vino sobre Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser tratados como justos, justificados. ¿Para qué? Para que tú y yo en esta mañana podamos entender que Jesús es el mayor tesoro. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entender que Él es el pan de vida, la palabra de Dios. Por eso yo te ruego que no ignores la corrección de Dios y que puedas venir a Él en fe y arrepentimiento en esta mañana y ser declarado justificado. Yo te ruego que veas el peligro de la avaricia, de la codicia en tu corazón y entiendas que el tesoro no son tus bienes, el tesoro es Jesucristo. Por eso en esta mañana yo te ruego que no ignores la apatía espiritual, el escuchar sermones y acumular sermones, porque si tú ignoras la palabra de Dios, el juicio puede venir sobre ti. Pero para eso vino Cristo, el verbo encarnado, para acercarnos a Dios y hacer que en esta mañana podamos abrir los ojos y confiar en su palabra. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos en esta mañana a no menospreciar tu corrección. Ayúdanos a ver la codicia en nuestros corazones, pero al mismo tiempo ayúdanos a ver a Jesús como el tesoro. Ayúdanos a obedecer, porque ya Cristo obedeció en nuestro favor. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por la obra y por los méritos de Cristo. Amén. Dios le guarde, hermanos.